Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Mingolance, ya le conoceréis por su labor en Proyecto Hombre Granada, también hizo un podcast con nosotros sobre las adicciones, pero hoy viene a hablarnos en su faceta de sacerdote. Hoy queremos conversar con él de otra dimensión de su vida. En una sociedad cada vez más polarizada, más acelerada, más digital, queremos profundizar en el nivel espiritual y para eso contamos, como hemos dicho, con Manuel Mingolance. Bienvenido de nuevo a Rumbo a tu Vida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues la verdad es que estoy encantado de estar de nuevo contigo, ¿no? Un Y placer. participando en este Un podcast. placer. En verano Muchas nos gracias. vimos en Proyecto Hombre Granada, nos atendieron muy bien y repetimos, pero como digo, esta vez en su faceta de sacerdote. Bueno, hoy hablamos de si tiene sentido la religión en el siglo XXI, de si es compatible el ser hombre de ciencia y hombre de fe, la espiritualidad en este mundo tan ruidoso y digitalizado. Empecemos por el principio. Todos te conocen por tu labor en Proyecto Hombre Granada, pero hoy vienes como sacerdote. Cuéntanos cómo y cuándo nace esa vocación, porque en un principio la gente cree que eso de la vocación es algo como instantáneo, pero a veces es un periodo largo, lleno de muchos pequeños matices. Sí. ¿Dónde y cuándo nace ese...? Bueno, es un proceso, ¿no? Es difícil, pues muchas veces advertir algunas señales, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde pequeñito ya tenía una inquietud y quería ser médico, quería ser sacerdote y bueno, pues participaba de la parroquia. Después tuve la adolescencia, pues como seguramente todos los chicos y chicas pasan por esa etapa, en la que una etapa de cierta rebeldía, de indiferencia. Me separé un poquito de la parroquia y después pues vino a peligro, vino un párroco, también era médico, y bueno, pues ahí comencé con la catequesis de confirmación, creé un grupo de scout que también me incorporé. Y bueno, y ahí fue creciendo un poquito esa semilla que ya había, yo creo que desde pequeñito, fue creciendo, ¿no? Después yo no tenía para nada claro que pudiera ser sacerdote, ¿no? De hecho, cuando en mi tiempo terminé COU, pues mi discernimiento fue o hacer medicina o hacer filología hispánica. Ujú. Después elegí medicina y la verdad es que estoy encantado porque filología hispánica después me pude matricular más tarde en la UNED, pero medicina o la haces también en esa etapa de tu vida o después ya de más mayor es más complicado, ¿no? Y en tercero o cuarto de carrera es cuando un poco ya esa vocación se acentuó y tenía claro que también me asesoraron, pero yo tenía claro de que tenía que acabar medicina, pero bueno, ya tenía claro también, como digo, que quería entrar en el seminario y que esa vocación del sacerdocio pues ya se materializó de alguna manera. Dices que también eres médico, Manuel, y eres hombre de ciencia. Entonces, Mm. ¿cómo conviven en ti esas dos dimensiones, lo científico y lo espiritual, por otra parte? Ahora profundizaremos un poquito Sí. más en eso, pero así a rasgos generales. Bueno, yo creo que convive de un modo muy amable, ¿no? Yo creo en el ser humano que para mí está formado por células, por tejidos, por órganos, es un ser orgánico, físico, funcional, pero después también es un ser que está abierto a la trascendencia, ¿no? Yo creo en la espiritualidad y creo en esa trascendencia del ser humano. Entonces, él convive de un modo muy, como digo, muy amable, sin estridencia. A mí me encanta trabajar de médico, soy médico de urgencia y me encanta trabajar con esa parte humana, física del ser humano, Ujú. pero después también considero que no somos únicamente materia, sino que estamos abiertos a una trascendencia. Ujú. De eso precisamente hablamos mucho en Rumbo a tu Vida. ¿Hay algo de tu experiencia como sacerdote que afecte a tu vida de médico? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que yo me considero un humanista, ¿no? Entonces, esa manera de ver al ser humano como persona, Mm. creo que eso también influye de un modo muy positivo y muy enérgico en cómo yo trato, ¿no? Y veo al ser humano que viene enfermo. ¿Y al revés? ¿Y tu faceta como médico ha influido en tu faceta de sacerdote? Pues también, porque yo creo mucho que somatizamos, ¿no? Entonces, muchas de las enfermedades que tenemos son somatizaciones de malestar, de desajuste, de no conectar con uno mismo. Entonces, ahí hay una simbiosis que es muy importante, ¿no? Muchas veces cuando trato a alguien desde el punto de vista médico, son somatizaciones de malestares, como digo, y de desajustes que tiene la persona consigo mismo. Entonces, es un todo.
y muchas veces se puede Ya, afrontar desde un ámbito o desde el otro. ya. ¿Qué le dirías a aquella persona que nos está viendo y que, bueno, puede encontrar una aparente contradicción? Esto es una contradicción, ser una persona de ciencia, pero también espiritual, de religión, vocación, de fe. Eh, ¿Qué le dirías a ese adolescente o no tan joven que nos puede estar viendo? Pues que no lo hay, ¿no? Yo creo que no hay contradicción entre la ciencia y la espiritualidad y la fe, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que todavía la ciencia no llega a. Pero parece que hoy en día esto es como el fútbol, ¿no? Esto es como que si eres del Barça o eres del Madrid, ¿no? Parece que tienes que ser como de ciencia o de fe. Pero yo creo que ¿Pueden tenemos, convivir? yo creo que sí se puede convivir, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que ser honestos, ¿no? Yo creo que hemos puesto en décadas anteriores, hemos puesto nuestra esperanza en el progreso, en la técnica, en la ciencia, y nos damos cuenta, por lo menos yo me doy cuenta, de que no llega a todo, ¿no? De que hay muchísimas realidades que la ciencia no puede explicar y que la técnica no llega a salvarnos, ¿no? Yo creo que, bueno, lo estamos viendo ahora también con tantísimos acontecimientos naturales, ¿no? De catástrofes Mm. y de situaciones adversas. Yo creo que la ciencia llega hasta donde llega, todavía le queda muchísimo por progresar. Yo creo en la ciencia, soy hombre de ciencia, pero también considero que hay otras muchas realidades que es muy difícil explicar desde la ciencia, ¿no? Claro. La amistad, el amor, la propia fe. Es decir, hay otras realidades que escapan de a la ciencia. Claro, porque hoy en día precisamente se habla mucho de salud mental, pero no se habla tanto de salud espiritual, ¿no? ¿Trabajamos verdaderamente nuestra salud espiritual hoy en día? Yo creo que sí, bueno, yo creo que cada vez se está hablando más de salud espiritual, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, ahora he escrito un pequeño articulito sobre adicciones y espiritualidad, y en el preámbulo que hago, yo recuerdo que una jornada que hubo en la Escuela Andaluza de Salud Pública, además de la dimensión y del enfoque, porque hoy día trabajamos desde un modelo biopsicosocial, en esa jornada de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es ciencia y que dependía de una consejería de la Junta de Andalucía, también se trató la dimensión espiritual. Yo creo que la dimensión espiritual está entrando cada vez más en la reflexión y en el estudio de la Ujú, ciencia. hoy en día. Bueno, ¿tú crees que la fe puede aportar algo específico, Manuel, en el ámbito sanitario? Especialmente tú que tratas con personas que, bueno, que sufren dolor, que se acercan a la Sí. muerte, incluso que han fallecido. Yo creo que sí, yo creo que la fe aporta mucho, ¿no? La manera incluso de afrontar la propia enfermedad, ¿no? Yo me encuentro personas que no creen, no tienen fe, les gustaría tener fe, me comenta que envidia tener fe, pero por las circunstancias que sea, por su pasado, por su historia, Mm, por ellos mismos, no tienen fe, ¿no? Y la manera de afrontar la enfermedad es totalmente diferente. es La diferente. persona que tiene fe afronta esa enfermedad, la que tiene fe auténtica, Mm, fe vigorosa, no fe de pacotilla, sino fe realmente, mm. afronta la enfermedad de otro modo, porque considera que esto no acaba aquí. ¿Tú crees que en esta época tan digitalizada y tan polarizada en la que vivimos hoy en día, que yo creo que es donde más polarizada se encuentra la sociedad? Si estás Sí. conmigo, estás contra mí, estás con Trump, estás en contra de Trump, Pedro Sánchez en contra de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que estamos olvidando la dimensión espiritual de la persona hoy en día? Yo creo que sí, yo creo. Después muchas veces son estrategias y son tácticas, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel político, por ejemplo, también puede ser algo visceral, ¿no? Y Mm, algo que entre políticos no lleguen a ser ya solo adversarios, sino que lleguen a ser enemigos. Pero muchas veces no es así, muchas veces son adversarios. Lo que pasa es que de cara a la galería se presenta de otra manera, ¿no? Pero sí, yo creo que esa polarización es peligrosa y eso que se transmite a la población y a la gente común y corriente, a todos nosotros, muchas veces tiene mucho impacto. La gente suele vivir la polarización de un modo distinto y más acentuada que, por ejemplo, los grandes magnates o los grandes ideólogos, mm. ¿no? Yo creo que eso mantiene cierta distancia, pero sí es verdad que transmiten una polarización que muchos de nosotros no la creemos y a veces se vive con una visceralidad terrible. Sí. De hecho, el otro día, sentado en esa silla donde estás ahora, Manuel, hablaba con Javier Ariza, un coach de aquí de Granada, y él me decía que era político por una razón muy sencilla, porque ningún partido político habla de lo más importante hoy en día y es el amor. Nadie habla de amor. Es más fácil vender odio, vender separación, vender polaridad, o estás con la defensa de la mujer, o estás en contra, ¿no? Y hemos olvidado un poquito ese enfoque en la sociedad, hablar de amor hoy en día.
Bueno, yo que me muevo mucho en el ámbito político bueno, por ser presidente de Proyecto Hombre Granada y que, bueno, pues en el ámbito institucional y político me muevo y además me encanta, ¿eh? Yo creo que todos somos políticos de alguna manera, pero yo esa dimensión política sin ser político profesional, la verdad que, bueno, pues la tengo y la tengo muy acentuada. Yo creo que la mayoría de los políticos que yo conozco viven también desde el amor, ¿eh? Una Ujú, cosa es la fachada, como digo, ya. pero después muchos de ellos, vamos, ellos trabajan por la persona, ¿no? Trabajan por el bien común, trabajan por la justicia, trabajan por la paz. Cada uno no es tanto, como en todo en la vida, no es tanto el qué, sino el cómo. Entonces cada uno, desde una perspectiva tal vez diferente, pero yo me encuentro las personas y los políticos no son autómatas, ¿no? Son personas que tienen corazón y la gran mayoría de ellos así lo viven, ¿no? Y su responsabilidad. Hoy en día ser político está muy mal visto, pero un político trabaja muchísimo, ¿eh? Un político es de las personas que yo considero que más dedicación tiene en su vida a lo profesional y al bien común, ¿no? A lo público. Entonces, yo creo que no es justo la denigración Mm. que hay hacia los políticos. Y después, pues este chico puede querer vivir desde el amor, pero la gran mayoría también. Para mí hay una definición de amor que es muy básica, pero que yo la llevo muy presente, ¿no? En mi vida, y muchos de ellos también, ¿no? Para mí el amor, en una acepción básica, es aceptar al otro como legítimo diferente. Y eso no siempre es Qué fácil. bueno. Es decir, el otro, como yo, tenemos derecho a ser diferentes, porque cada uno somos únicos y irrepetibles. Entonces, aceptar al otro, eso es el amor. Muchas veces queremos que nuestra pareja, queremos que nuestro hijo, Que que piensen nuestros igual, ¿no? sobrinos, que nuestros compañeros piensen como nosotros. Mm. Y no, cada uno tiene derecho, como yo también, tiene derecho a ser único, a ser diferente, aceptarlo como es, dentro de un marco de convivencia que sea legítimo. Yo creo que eso es el amor. Y mucha gente, yo por lo menos la experiencia que tengo, es que ¿quién dice que no vive desde el amor? Después cada uno el cómo es diferente, ¿no? Porque a veces también hay amores que matan, ¿no? Ya. Entonces, pero el amor es algo que está presente en la vida de todos los seres humanos. Ya, pero como decía, quizás no lo exterioricen tanto esos políticos, por lo menos como tú dices, de cara a la galería, ¿no? Sí, Mira, el otro día leyendo unos datos por internet, Manuel, quería compartir contigo, lo tengo aquí escrito, no quiero que se me olvide nada, porque son porcentajes. sí. Hasta el año 2020 hay un estudio que muestra que aunque el número de cristianos aumentó en términos absolutos en la década del 2010 al 20, su proporción de la población global dice que bajó alrededor del 30,6% al 28,8%. En regiones tradicionalmente católicas, como es el caso de América Latina, por Sí, ejemplo, el porcentaje de católicos ha ido disminuyendo en sí, las últimas décadas, ¿no? A favor del crecimiento, bueno, pues de sí, protestantes, evangélicos, sí. personas sin afiliación religiosa. En muchas otras partes del mundo se observa también un aumento de personas que se declaran sin religión, especialmente poblaciones más jóvenes Sí. y en países más secularizados. ¿Tú dirías, Manuel, que la religión hoy en día, en especial el catolicismo, está en declive en el mundo hoy en día o se está transformando en otras formas de espiritualidad? Bueno, yo diría que en declive no está, ¿no? Puede que los porcentajes estén disminuyendo un poco. Yo creo que habría que diferenciar también lo que es espiritualidad de lo que es religiosidad, ¿no? Mm, La religiosidad es la forma que toma la espiritualidad en muchas culturas. Nosotros somos cristianos, ¿no? En Occidente, pero en otros sitios pueden ser musulmanes mm. o pueden ser budistas, ¿no? Puede ser que haya un descenso de practicantes católicos. Es verdad que en América Latina los evangélicos y las sectas yo cuando voy por allí, por América Latina, pues lo veo, ¿no? Está en Brasil hace unos meses y es increíble, ¿no? Y en República Dominicana, que también he estado recientemente, pues se ve, ¿no? Pero yo creo que la espiritualidad no está disminuyendo, está incluso creciendo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, hay una película aquí en España, Los Domingos, que habla sobre una chica de una familia normal, pero que encuentra la vocación a la vida religiosa. Ujú. Y esa es una película que está teniendo pues mucha fuerza, ¿no? Porque está conectando con la espiritualidad de muchísimas personas, ¿no? Ahora incluso se habla de Rosalía, de su nuevo disco,
Lux, que por lo visto es un disco, vamos, yo lo he oído varias veces y es un disco muy espiritual, ¿no? Ella y otros artistas hablan de su espiritualidad. Yo creo que posiblemente la religiosidad puede que en sus formas concretas esté disminuyendo un poquito, pero la espiritualidad no es así. Incluso hay mucha gente que sin considerarse religiosos, pues están con cursos, están meditando, están con yoga, están con retiros, Está muy de moda hoy en día, sí, sí. un poco así asépticos, Mm. sí, pero la espiritualidad creo que está creciendo, porque la gente está tomando conciencia a raíz de que la técnica, como decía antes, y la ciencia no nos salva de todo, ni da sentido a nuestra propia vida, de eso que llamo en lo más profundo de nuestro corazón, porque yo como sacerdote, como cristiano, como persona, yo creo, de esa trascendencia que te comentaba antes, yo creo que tenemos un anhelo de inmortalidad. A mí me cuesta trabajo creer que Manolo Mingorance, lo más auténtico, lo más noble de él, eso desaparezca con la muerte. Yo creo que la muerte es la puerta de entrada a otra realidad muy distinta, ¿no? Pero ese anhelo de inmortalidad yo lo reconozco en mi propia vida. Ese deseo de plenitud que yo tengo, yo lo reconozco. Esa nostalgia de lo absoluto, yo eso lo rastreo, lo barrunto, lo presiento, ¿no? Eso no puede morir. Eso a mí me cuesta mucho trabajo que muramos y que desaparezca lo que es lo más auténtico, lo más noble de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando morimos? Bueno, yo creo que la muerte es un parto. Yo muchas veces Qué bueno ese titular, ¿eh? Es un parto, la muerte es un parto, es el parto definitivo. Yo muchas veces cuando predico en entierros y en funerales, vamos a ver, nosotros cuando estábamos en el seno materno, nosotros no conocíamos este mundo. Nosotros, dicen los expertos que posiblemente la etapa más feliz de nuestra vida fueron los 9 meses que estuvimos en el seno materno. Estábamos protegidos, estábamos alimentados, estábamos seguros y de pronto salimos a este mundo como salimos, llorando, y nos encontramos con esta realidad que, a pesar de los contratiempos, de las adversidades, de los malos ratos, de los dolores, de los sufrimientos, tenemos que reconocer que este mundo, que esta vida es bella, que este mundo es maravilloso. Ahora no nos queremos ir de este mundo, pero nos espera otro parto, el parto definitivo, que es la muerte. Desembocaremos en otra realidad que es muy distinta de esta. Lo único que se nos ha revelado a nosotros como cristianos es que es la plenitud de todo amor. Si posiblemente el amor más incondicional en este mundo es el amor de los padres hacia los hijos, pues eso elevado al infinito es el cielo, es la vida eterna. Y ahí tenemos que pasar después de otro parto, que es el momento de la muerte. Y por ahí no queremos pasar. Igual que cuando tampoco teníamos uso de razón, cuando estábamos en el seno materno, pero no conocíamos este mundo. Ahora no conocemos el otro, pero tenemos que confiar en él. Yo creo que tendremos una transformación. Fíjate que yo muchas veces en la catequesis a los niños pequeñitos, porque nos tenemos que valer de los símiles humanos, ¿no?, para creer. Y muchas veces yo creo que de la muerte no podemos hacer un tabú. La muerte es parte inherente de la propia realidad. Nacemos y morimos. Eso todos lo sabemos. Pero nos cuesta trabajo creer que nos vayamos a morir. Aunque sabemos Parece que no nos va a tocar nunca, ¿no? Creemos que no nos va a tocar nunca. Sí. Y sabemos que no vamos a morir. Lo sabemos teóricamente. Pero nos cuesta trabajo que vayamos a morir. Y muchas veces a los niños pequeñitos con 7, 8, 9 años, cuando les hablo de la muerte, porque creo que de la muerte hay que hablar sin hacer de ella un tabú. Vamos a ver, si yo de pequeñito no hubiese visto con mis ojos como un gusanito de seda se transforma en una mariposa que vuela, yo, si eso no lo hubiese visto, no me lo creería posiblemente. Y como un gusanito que va arrastrándose y que va ahí poquito a poco... Va a volar para terminar volando eso. Se mete en un capullo, en una mortaja. Y de esa mortaja, de ese capullito, con el tiempo sale transformado en una mariposa que vuela. Esa que vuela es aquel que se arrastraba, es el mismo. Se ha transformado. Algo así nos ocurrirá a nosotros. No sé cómo será, pero algo así y tendremos una proyección total, definitiva y feliz, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me encanta escucharte, porque yo también sí que soy creyente y creo que sí hay otra dimensión que hoy en día no conocemos, pero creo que vamos a otro sitio. Por lo menos nuestro alma viajará a otro sitio, ¿no? Eso es decir, los científicos de que la energía no se destruye. Eso es. ¿No? Pues se renueva. Decíamos antes que vivíamos en una sociedad muy polarizada, sí, también en lo religioso. ¿Cómo puede la Iglesia contribuir a que esta tensión de polarización se rebaje?
Bueno, yo creo que la Iglesia tiene una postura hoy en día que posiblemente sea la más equilibrada, ¿eh? La Iglesia tiene sus problemas, tiene sus sombras. Yo soy crítico conmigo mismo, soy crítico con la Iglesia, soy crítico con el mundo. Creo que tenemos que ser autocríticos. Hoy no domina mucho la crítica, pero yo creo que la Iglesia tiene una postura de moderación, de equilibrio, de diálogo, de llegar a acuerdos, de llegar a pactos. Después hay otros que pueden ver la Iglesia desde una postura muy anticlerical, ¿no? Mm. Pero yo creo que la Iglesia está posibilitando el encuentro hoy en día, ¿no? Tampoco se casa con nadie, es decir, tiene una postura que es bastante neutra, eso sí, en defensa siempre del ser humano, de la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Ahí la Iglesia no se mueve, pero después también de la vida de las personas en cuanto a un empleo digno, a un trabajo decente, a sus derechos, Mm. a la inmigración. Fíjate que ahora últimamente con la regularización de los inmigrantes, si alguien ha apostado y habla claramente de esa regularización, es la Iglesia. No, la Iglesia no entra en debates políticos, ¿no? Porque esto tiene sus intereses políticos de un signo y de otro, pero es que la persona está en el ser humano, ¿no? Y el inmigrante es persona y para nosotros está en el centro. Yo creo que la Iglesia, a mí personalmente, me gusta la postura que tiene actualmente ya te digo, de moderación y de decir las cosas que le parece, aunque sean criticables. También hay personas que pueden entender que hay como una especie de guerra entre cuál es la religión que más va a predominar en el mundo. Sí, El otro día leía un artículo que decía algo así que como la población musulmana sí. en el mundo es la que más descendencia suele tener, hoy en día no está la cosa para tener 3, 4 hijos como antaño, pues debido a esto había una estimación que creo que decía que para el 2050 se encontrarían al mismo nivel que población de cristianos en el mundo. No sé, Sí, alguien puede entender, bueno, no se están ganando terreno, al final se quieren imponer, como tú dices, al sí. final depende del político de turno que lo polarice, que lo utilice como arma arrojadiza o no. ¿Tú crees que también las redes sociales hoy en día acentúan esos extremos, esa polarización? Yo creo que ¿Qué, qué- sí. qué desafíos nos está dando el mundo digital? Yo creo que sí. Yo creo que las redes sociales nos manipulan, ¿eh? En un sentido o en otro, ¿eh? Yo creo que esa visceralidad que llevamos se puede acentuar mucho con determinados mensajes de redes sociales que están muy medidos, que están muy pensados, Además, que el algoritmo repite totalmente. mensajes que tú buscas. Totalmente, ¿no? Entonces toda esa agresividad, toda esa violencia que llamamos que va con nosotros, que es con natural a nosotros, muchas veces se acentúa y se potencia. Yo apuesto por la espiritualidad, ¿no? Entonces, si una persona es musulmana, pero vive esa espiritualidad con nobleza y con autenticidad, pues bendito sea. Lo que no vale es la violencia, ¿no? Lo que no vale es anteponer Ya. los propios predicamentos y el respeto, ¿no? El respeto a los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos tienen que garantizarse por todas las confesiones religiosas, ¿no? Mm. El papel de la mujer, ¿no? También poquito a poco, ¿no? En la Iglesia Católica y en el cristianismo, ahora la mujer va cogiendo un peso específico que ha sido relegado. Eso da para otro podcast, ¿eh? Para otro podcast, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el mundo musulmán todavía la mujer creo Ya, que tiene que avanzar muchísimo, bastante más, ¿no? sí. Bastante. Fíjate que lo digital es curioso, ¿no? Porque lo digital puede unir a muchas personas, pero también puede separar más que nunca, ¿no? Parece Sí. que hoy en día estamos en contacto con aquella persona que está en Estados Unidos, pero la que tienes al lado puede que te aísle esa persona. Manuel, ¿qué crees que buscan los jóvenes cuando se acercan o cuando se alejan de la religión? Yo creo que sobre todo se busca sentido, ¿eh? Sentido a la vida. Y se busca un proyecto vital. Yo creo que hoy en día mucha gente no tiene proyecto vital, no tiene sentido en su vida, no saben a dónde va. Viven En automático. en automático, viven a la intemperie también, viven en el día a día, viven en el consumismo, Ya. viven en el dicho y hecho, vive en el refuerzo inmediato. Hoy en día, uno de los hándicaps de la gente joven, de los adolescentes y de los jóvenes es ese refuerzo inmediato. La Es que gratificación inmediata, ¿no? y la Que tienen. gratificación inmediata. Es que lo quiero dicho y Ya. hecho. Es que nosotros echamos una moneda y nos sale el botellín o nos sale la lata de refresco. Y eso en la vida no es así. En la vida se precisa de procesos, de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, de paciencia.
Eso hoy en día es uno de los hándicaps que tiene la gente joven. Y lo digital. Fíjate que ayer precisamente hablaba con mis alumnos de bachillerato de esto, ¿no? Estábamos dando clase de C1 de inglés y yo les decía, utilizando un poco el símil, ¿queréis que este nivel llegue sin tener en cuenta el trabajo, la dedicación, todo lo que hay que poner de vuestra parte, ¿no? Y me parece que hay que poner un poquito más de trabajo Sí. y no simplemente esperar que lleguen los resultados. Eso un poco el mundo digital lo está acrecentando. Y saber a dónde se va. Yo creo que es importante Sí. eso. Saber a dónde se va. El rumbo de tu vida, ¿no? El rumbo de tu vida. Correcto. Que cada uno es legítimo el que quiera tener. Exacto. Yo creo que la libertad es uno de los grandes valores, por lo menos para mí. La libertad en la persona, que cada uno decida qué vida es la que quiere vivir, pero un sentido. La Totalmente. que sea, pero vivir, porque esto pasa rápido, Ya. La vida pasa rápido. Cuando te quieras acordar, yo estoy hablando ya de amigos de hace 30 años o de hace 40, que es algo increíble que no me creía hace décadas, ¿no? Pero esto pasa rápido. Entonces, es saber a dónde se va y después que a dónde se va precisa, pues eso, de un proceso que requiere de tiempo, de energía, de dedicación, de esfuerzo. Es muy importante. Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que hoy en día, en este contexto digital, cultural en el que vivimos, la Iglesia se está sabiendo adaptar a estas nuevas tendencias? Pues tendrá que adaptarse, ¿no? Muchas veces de la necesidad tenemos que hacer virtud. Pero ¿se está sabiendo comunicar hoy en día con el nuevo posiblemente no tanto como debiera, ¿no? Se está dando paso, pero posiblemente no llegue a mucha gente, ¿no? De todos modos, yo creo que también hay dentro de la Iglesia potentes comunicadores y se está invirtiendo mucho en la comunicación, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cuando marcamos la casilla, ¿no? de la renta, ¿no? Con el IRPF, ¿no? La Iglesia está consiguiendo pues, bastantes recursos económicos por las últimas campañas de comunicación que está haciendo, ¿no? Es decir, que esto es algo muy materialista, muy economicista, ¿no? Para decirte cómo la comunicación conecta con ese mensaje que está mandando para que mucha gente marque la X. Esto que es en lo más económico, en lo más espiritual y en lo más importante, pues se está haciendo esfuerzos, ¿no? Por conectar y por llegar. Y sobre todo, por ser transparente, ¿no? Yo creo de la transparencia es algo que habla todo el mundo, pero yo creo que ahí tenemos cotas todavía por conseguir de transparencia, de honestidad y de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Pero la Iglesia también cuando se equivoca, que se equivoca muchas veces, que tiene sombras, tú fíjate todo el tema de la pederastia, ¿no? Que eso es una lacra, que eso es un pecado y un delito, que eso es una sombra que ha hecho mucho daño y que puede seguir haciendo daño, pero se reconoce y se pide perdón. Es que hay que pedir perdón. Es que el abuso, eso es un delito y es un pecado tremendo. Cuando viene de gente de Iglesia, de gente que decimos que la persona está en el centro, pues eso es traicionar, ¿no? Claro. Entonces, pero como eso es parte de la propia realidad humana, desgraciadamente, cuando eso ha ocurrido, hay que pedir perdón, y hay que también reparar de alguna manera, también económicamente, ¿no? Económicamente a esas personas que han tenido ese daño. Pero es decir, yo creo que nos queda mucho por comunicar bien, pero creo que está haciéndolo de un modo progresivo y complicado, ¿no? Es complicado una familia que ha sufrido quizá un caso de abuso por algún sacerdote. Es complicado que esa familia ya retome su versión religiosa, ¿no? ¿Qué le dirías, Manuel, a ese joven adolescente escéptico hoy en día que no tiene fe? ¿Qué le puede aportar la religión hoy en día a ese joven? Yo le diría que busque, que siga preguntándose, que no se contenten con respuestas enlatadas. Fíjate, permíteme que te interrumpa. Sí. Yo creo que hoy en día nos cuestionamos menos cosas que antes, ¿no? Pues posiblemente. Y yo que estoy todos los días con adolescentes, cuando hablo de emociones, de cómo sentís hoy, cómo estáis hoy, qué emociones habéis experimentado, bien, no llegan a plantearse me encuentro triste, decaído, agresivo, tenso, no se paran a pensar un poquito el por qué están así, ¿no? Exactamente. ¿Tú crees que esos jóvenes se pueden plantear ese tipo de preguntas que nosotros nos hemos hecho en algún momento? Hombre, hay que educar también, y hay que educar en esa gestión emocional.
Yo creo que muchos de los institutos y de los profesores tenéis esa responsabilidad. También nosotros, de crecer y de identificar nuestras emociones. Yo que trabajo con 6 emociones fundamentales que son universales, como es la alegría y la tristeza, como es el miedo, la rabia, la seducción y la ternura. Estos son emociones que hay que ponerle nombre. Y cuando uno está triste, hay que ponerle el nombre de tristeza. Y no pasa nada. No pasa nada. Y cuando uno tiene rabia, hay que identificar esa ira, esa cólera, esa rabia. O cuando uno tiene miedo, que es la emoción que predomina en nuestra sociedad, pues tiene que ponerle nombre, ¿no? O la ternura. Es decir, yo creo que ahí hay mucho por trabajar. Y la gente, los chicos jóvenes, tienen que hacer esa gestión emocional, con un aprendizaje emocional. Alguien decía por ahí, y estoy totalmente de acuerdo, nosotros somos grandes torpes emocionales, ¿no? Es decir, y es realmente importante en la vida. Para mí, desde el punto de vista humano, lo más importante en la vida es la gestión emocional. Saber cómo quiero vivir mi vida. Yo quiero vivir mi vida. Yo conozco gente que son tristes. Que son tristes, y fíjate que al ser emoción es pasajera y es corta en el tiempo. Pero que viven apagados, pero ¿no? viven ahí, ¿no? Viven la resignación, viven el resentimiento, en la queja, en el victimismo. hay gente que vive continuamente en el miedo, todo es miedo. Gente que vive en la rabia, todo es rabia, nada está bien, todo está mal. Oye, qué cosa tan negativa, ¿no? Yo creo que hay que vivir desde emociones expansivas, hay que vivir desde la alegría, que es la emoción que menos se vive en nuestra sociedad. Aunque estemos de risotada, de carcajada, en la que una alegría profunda es la que menos se vive. Pero vivir desde la ternura, vivir desde la seducción, vivir desde... Hay emociones expansivas. Todo esto hace que la vida se viva de un modo totalmente diferente en función de la emoción. Totalmente de acuerdo. Independientemente del político de turno también, totalmente. Que nos meta miedo, que nos polarice. Manuel, después de tantos años acompañando a personas, fíjate, en el ámbito espiritual, en el mundo de la ciencia, en tu labor como sacerdote, como médico de urgencia, ¿qué has aprendido sobre la condición humana? ¿Sobre la condición humana? La condición humana. Bueno, yo creo en el ser humano, yo creo en la persona. Yo he tenido experiencia en mi vida personal, profesional, como médico, como sacerdote, como presidente de Proyecto Hombre. Yo siempre en mi alta terapéutica digo una cosa de la que estoy convencido, ¿no? El otro día tuve 4 altas terapéuticas de 2 hombres y 2 mujeres. Yo creo que la persona que ha caído y se ha levantado es más fuerte que la que no ha caído. Yo he visto gente que ha tocado fondo. El otro día di una alta de una persona que dormía en la calle, dormía en los jardines de la Alhambra. Con el frío, vino de otro país, vino en un vehículo, ardió el vehículo, estaba en la calle. Esa persona lo perdió todo, se perdió todo. Esa persona ha hecho un proceso con nosotros, porque tiene un problema también adictivo, ha hecho un proceso. Esa persona en 2 o 3 años se ha sacado la ISO, está comenzando bachillerato, y es una persona que tendrá unos 40, 50 años. Una persona, y como esa, muchísimas, que han tocado fondo, y cuando digo tocar fondo es una experiencia que yo no he tenido. No sé, yo no sé qué es tocar fondo. Yo me lo imagino, pero no sé qué es no tener nada. Eso debe ser existencialmente tremendo. ¿Lo has visto en Proyecto Hombre? Lo he visto muchas veces. Y cómo se han levantado y han recuperado muchísimos valores y han recuperado muchísimas cosas que habían perdido a nivel personal, humana, familiar, social, laboral. Eso a mí me da mucha esperanza. Yo creo en el ser humano, yo creo en la persona, yo creo que somos capaces a veces de lo peor, pero también de lo mejor. También de lo mejor. Yo creo que el amor es, y después nosotros lo que trabajamos en Proyecto Hombre sobre todo, es el autoconocimiento, ¿no? Es que la persona se conozca más, y esa gestión emocional, ¿no? Que sepa dónde va con un proyecto vital. La verdad que a mí me ha aportado tanto Proyecto Hombre en estos 16 años que llevo de director presidente, que estaré eternamente agradecido, porque más que la consulta, he aprendido ahí, y más que incluso en la vida sacerdotal. Yo apenas confieso ya, ¿no? En la parroquia, como sacerdote. Yo donde confieso es en la consulta. A mí donde la gente se abre el corazón y me cuenta los problemas que tiene sin saber que soy sacerdote, como médico, es en la consulta. Después también en la parroquia me encuentro gente que confiesa y gente, pero en un porcentaje altísimo mayor es en la consulta y en Proyecto Hombre. ¿Tú crees que acompañar a tantas personas como tú estás haciendo todavía te cambia algo por dentro? Hombre, a mí me cambia. Yo no dejo de aprender.
Ya no dejo de... A mí me aportan muchísimo. Ves historias tremendas en Proyecto Hombre Granada de adicciones muy fuertes, de personas en la miseria, en la calle, lo han perdido todo, Es que gente en urgencias. yo me emociono con la historia de algunas personas. Mi vida ha sido una vida muy organizada por mí desde pequeñito, sabiendo a dónde voy, qué es lo que quiero, y día tras día, año tras año, y todo se va consiguiendo. Ahora, pues, mi infancia, mi EGB, mi bachiller, mi carrera de medicina, mi carrera de teología, y un puesto de responsabilidad que me llega, que ahora estoy encantado. Por ejemplo, la Fundación Caja Granada, ¿no? Pues me ha invitado a ser patrono. Pues estoy enormemente feliz porque puedo aportar por Granada desde mi propia experiencia y aprendizaje, pues cosas, ¿no? Además del aprendizaje que para mí me supone. Es decir, mi vida ha estado muy organizada por mí desde pequeñito, porque mis padres son personas muy humildes, trabajadores y prácticamente analfabetos, pero yo sabía dónde quería. Pero cuando yo me encuentro a todas estas personas que han caído y se han levantado con esa dignidad, es algo que me hace vivir con más pasión lo que yo hago, ¿no? Y pone uno los problemas en perspectiva, ¿no? Cuando Hombre, uno cree que tiene problemas, hombre, hay un amigo mío en Estados Unidos que dice tenemos problemas de primer mundo. Cuando tu problema principal es elegir si tarta de queso o si tiramisú, totalmente. hay gente que no se lleva un bocado a la boca en muchísimo tiempo. Manuel, ¿hay alguna experiencia pastoral que te haya marcado especialmente estos últimos años? Bueno, a mí me ha marcado mucho cómo alguna gente se ha ido de este mundo, ¿eh? ¿A qué te Eso, refieres con eso? pues, de gente que ha muerto, que ha fallecido desde la fe y que me han dado un testimonio de esperanza y de confianza tremendo, ¿no? A mí eso me ha ayudado mucho por las parroquias que he ido, ¿eh? Desde la Alpujarra, cuando estuve 4 años de párroco en Nevada, después en Motril, 3 años, intenso, ahora que he estado 6 años en Níbar y ahora que vivo en el Polígono, en la zona norte, que llevo para 12 años. Yo, como algunas personas, de un modo auténtico, con fe real, se van de este mundo, es algo que a mí me conmueve y me hace seguir creyendo y teniendo esperanza. Y después, pues en la parroquia, ahora donde estoy, que estoy en la zona norte, una zona con muchísimos retos, con muchísimos desafíos, pues ver también cómo la gente trabaja, lucha por alguna manera crecer, por prosperar. Eso también, y cómo a veces solicitan ayuda, se le concede, por ejemplo, desde Cáritas, les acompañamos y se le ayuda a, pues eso, a tener una vida un poquito más humana, pues la verdad es una experiencia muy gratificante. Y Manuel Mingorance, ¿cómo cuida su propia vida interior? Bueno, yo trabajo muchísimo, trabajo muchísimo. Te lo vemos por redes, ¿no? Sí, yo Lo trabajo vemos. muchísimo, pero fíjate, no tengo la sensación de trabajar. Es curioso, ¿no? Cuando uno trabaja en algo que le apasiona, yo trabajo como médico de urgencia y tengo un cuadrante como mis compañeros, ¿eh? Mm. Después estoy en la parroquia con otro compañero que eso me posibilita compaginar otras cosas, ¿no? Y después Proyecto Hombre, donde atendemos a más de 1000 personas al año y hay un equipo de 50 trabajadores, personal remunerado y otros 50 voluntarios, eso me lleva las 24 horas del día, ¿no? Porque son problemas a veces importantes y la gestión de los equipos y del personal, pues eso conlleva un plus, ¿no? Complicado. Pero yo me cuido, ¿eh? Yo me cuido. A mí me dice mucha gente, pero descansa, pero cuídate, pero que esto acaba, que esto te va a pasar factura. Posiblemente puede que me pase factura, pero es que yo, como trabajo tanto y no tengo la sensación de trabajar, porque todo lo que hago lo vivo con esa pasión, pues, pero después yo también me cuido. Es decir, yo cuido mi alimentación, yo cuido mis amistades, yo salgo con mis amigos a tomar por ahí algo, a tapear, que me encanta, yo voy al cine, yo leo mucho. ¿m? Yo, es decir, hago deporte, me encanta el deporte, salgo con la bici, o me voy a correr, o algún día a esquiar, es decir, o juego, por ejemplo, dentro de otros días, pues ya hemos quedado para jugar al pádel con otro amigo. Es decir, Sí, yo eres persona también, soy ¿no? persona, no, pero yo me cuido más de lo que la gente cree que me cuido, Ya, ya. porque tengo,
la verdad que cuando uno vive solo y se organiza, que yo soy muy organizado, todo con agenda, la verdad que hay tiempo y porque estoy ahora también pues cuidando a mi madre junto con mi hermano y eso también me requiere, mi vida social ha disminuido un poco. Ya. Desde hace 2 o 3 años que mi padre falleció hace 2 años y algo y que estoy más con mi madre, vivo con ella, pues mi vida social, sobre todo nocturna, por las tardes, noches, pues se ha reducido un poquito, ¿no? Pero vamos, está bien dado por ella, ¿no? Porque la queremos muchísimo y ahora ella nos necesita y estamos ahí. Pero que yo tengo tiempo para todo, para trabajar y para ¿Y a disfrutar. nivel espiritual qué Y a haces? nivel espiritual, pues esa conexión con los sacramentos, la oración, la celebración de la Eucaristía, la vida parroquial con la comunidad, el sentirme parte de un grupo, ¿no? En el que todos somos corresponsables. Yo tengo un ministerio, yo soy el párroco, soy sacerdote y tengo unas responsabilidades, pero después en la parroquia todos somos corresponsables de la marcha de la parroquia, ¿no? Cada uno desde su puesto, pero esa vida interior hay que cuidarla, ¿no? Ujú. Hay que cuidarla con la lectura, hay que cuidarla con la música, hay que cuidarla con los amigos, pero y después también sobre todo, pues eso, con la oración, con ratos de silencio, con meditación, con ratos de encuentro. Es decir, es algo porque si no se está nutrido interiormente, es muy difícil que ese activismo que a veces tenemos pueda mantenerse, ¿no? Vacíos, si no estamos vacíos, claro. Yo creo que eso, y sí lo cuido, me gustaría cuidarlo más, me gustaría tener Bueno, más demasiado. tiempo, pero no me quejo. Yo creo que el silencio, el encuentro con uno mismo, el no estar, a veces no tengo la tele puesta, ni la radio, sino estar tranquilo, sentado, pensando, meditando, o salir con la bici, que a mí 2 horas de bici me despeja muchísimo, ¿no? Qué Y bueno, me hace conectar también conmigo mismo. qué bien. Bueno, Manuel mencionaba la zona norte de Granada. Para aquellos que no seáis de Granada o de España, incluso la zona norte de Granada no es la más favorecida, ¿no? Manuel, Sí, es una zona que es complicada, ¿no? ¿Qué una te zona, encuentras allí? ¿Qué tipo de casos? pues una zona complicada con muchísimo desempleo, una zona con muchísima inmigración, una zona pues donde bueno los problemas se puede estar más acentuados que en otras, ¿no? Pero una zona también muy vitalista, es decir, hay muchísima vida. La edad media de nuestra zona baja de un modo considerable con respecto a otras zonas, ¿no? Porque hay gente joven, gente con ganas de trabajar, con ganas de luchar, también tenemos retos, y Cuando te ven por tenemos allí, ¿qué te y dicen? ¿Este es el tenemos cura? ¿Este es el médico? ¿Este quién bueno, es? muchas veces me llaman padre porque Padre. en la zona norte, una zona donde hay muchísima inmigración y muchísima población gitana, tradicionalmente al sacerdote y al párroco lo ven como padre, entonces pues me llaman padre y otras veces pues me paran para consultas médicas. Es decir, yo me considero un vecino más dentro de mi comunidad, ¿no? Que soy el párroco, que soy sacerdote, pero el salir por allí a pasear, el comer, el comprar en los supermercados, es decir, el vivir. La verdad que es una experiencia que a mí, que llevo ya 12 años, que me gustaría poder jubilarme allí, pues la verdad es que Una persona más del barrio, ¿no? una persona más del barrio. Oye, recientemente estuviste en el Vaticano. Sí. Cuéntanos un poquito esa experiencia, cómo sale ese viaje al Vaticano, cómo fue para ti, en todos los sentidos. Bueno, pedimos audiencia al Santo Padre porque hemos hecho el 25 aniversario de Proyecto Hombre Granada, aunque somos una fundación civil, pero el presidente del patronato es el obispo de Guadix, está también el arzobispado de Granada y bueno, y yo soy sacerdote, ¿no? Entonces, junto con la cantidad de eventos y de actos que hemos hecho festejando este 25 aniversario, pedimos audiencia al Santo Padre. Nos ha concedido audiencia después de Reyes y la verdad es que hemos tenido ocasión con una gestión impecable que ha hecho el presidente del patronato, don Francisco Jesús, que es el presidente del patronato, de poder tener esa audiencia general un miércoles 14, y después nos recibió, pues, al anterior director presidente, al obispo y a mí, nos recibió, pues, allí unos minutos, y la verdad que fue un ¿Y cómo fue encuentro, ese momento? ¿Qué pues, impresión te llevaste de él? pues fue muy emocionante, ¿no? La verdad que, bueno, siempre recordaré físicamente las manos tan calentitas que tenía, ¿no? Yo siempre tengo las manos calientes, pero él las tenía más, ¿no? Y después la cercanía, el afecto, la felicitación que nos hizo, ¿no? A Proyecto Hombre por el trabajo que hacemos por las familias y por las personas usuarias, en la prevención, en el tratamiento, en la reinserción, las gracias que nos dio, los deseos de que sigamos trabajando, ¿no? Yo a él le comenté también en un momento, porque era médico de urgencia, se rió y me dijo, pues adelante, ¿no? Es decir, fue un encuentro cercano, sencillo. Fíjate que después de la audiencia, que duró unos 45 minutos, que comentó un pasaje del Evangelio precioso en el que Jesús llama a sus discípulos amigos y no siervos, y hizo un comentario precioso, después nos acercamos. Yo
yo creo que de 150 a 200 personas a saludarle expresamente. Y él estuvo hora y media de pie recibiéndonos a todos y, entre comillas, pues aguantando la chapa de cada uno de nosotros con nuestras historias, ¿no? Pero vamos, con un cariño, con un afecto y con felicitándonos y agradeciéndonos la labor. Una persona normal y una persona cercana. normal, una persona que hablaba en español, ¿no? ¿Contigo? Habla español, es norteamericano, es de Chicago, pero después él ha vivido 14 años en Perú, de obispo, y ha sido antes, fue superior general de los agustinos, en el que como superior general recorrió todo el planeta muchísimas veces, vino todas las comunidades de agustinos. Es un hombre con muchísima experiencia, pero un hombre también con crisol, ¿no? Un hombre que 14 años de misionero en el norte de Perú, en un desierto, eso... Yo he tenido alguna experiencia misionera en África, en Togo y en América, en Bolivia, y yo te puedo asegurar que cuando se está por ahí en el altiplano boliviano o se está en la sabana africana, ahí es muy difícil diferenciar el domingo, los fines de semana. Esto de los findes, o que ahora se oye que es viernes y el cuerpo ya lo sabe, ¿no? Allí que, no se sabe, ¿no? Allí es más complicado, ¿no? Allí un domingo y un miércoles igual. Es muy parecido. Aquí yo me agobio y me voy a tomar un café con mis amigos, o cojo la bici, o me voy al cine, o me doy un paseo, o allí te agobias y te lo tragas, y lo gestionas. Entonces, una persona que ha estado 14 años en un desierto, que ha estado ahí viviendo esa dimensión misionera, el Papa León tiene, creo, y la tiene, una experiencia personal muy profunda. Muy enriquecedora, supongo, ¿no? Bueno, para ir concluyendo el podcast, Manuel, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que nos están preguntando el papel fundamental de la religión en el siglo XXI? ¿Qué les puede aportar la religión hoy en día, como hemos venido hablando, en este mundo tan digitalizado, tan polarizado, tan enfrentado? ¿Qué nos aporta la religión hoy en día? Yo creo que aporta muchas cosas, pero otra mirada a la propia realidad, una mirada diferente, una escucha de la propia realidad también distinta y, sobre todo, yo creo que un sentido a la propia vida, ¿no? A la propia vida, pero no ya a nivel individual, que también, por supuesto, sino ese ser humano que está abierto a la comunidad y que está abierto a la sociedad, ¿no? Como ese ser humano que tiene fe y que tiene un sentido en su vida y que ha encontrado que el amor debe ser el motor que rija su propia existencia. Si eso se proyecta a nivel social y político, pues tiene una valía inmensa, ¿no? Yo creo que la religión no es algo intimista, ¿no? No es algo para uno. Yo creo que no tenemos que buscar tanto mi felicidad en este mundo para la otra vida, sino que tenemos que buscar la felicidad de todos en esta vida, pero para que todos tengamos una vida más feliz, pero ya en este mundo, ¿no? Que será el mejor salvoconducto para... Yo creo que la religiosidad se juega en la alteridad. Yo cuando mi primera misa ahora que hago 25 años, yo giró en torno a una idea de San Ireneo, un obispo del siglo II, en el que decía que la gloria de Dios es que el hombre viva. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es tanto echar incienso, ni celebrar, que es importantísimo y que tenemos que celebrar y compartir nuestra fe. Pero yo creo que la religiosidad de Jesús y la nuestra se juega en la alteridad, se juega en el otro, ¿no? Ese pasaje de Mateo 25, cuando tuve hambre me diste de comer y tuve sed y me diste de beber y estaba desnudo y me vestiste, o estaba en la cárcel y viniste a verme, o enfermo y me visitaste, y le preguntaron, pero Señor, cuando nosotros te vimos así, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos pequeños, lo hiciste conmigo, ¿no? Yo creo que nuestra religiosidad, si no se juega en la alteridad, puede ser una farsa. Pues ahí tenéis la conclusión del podcast. Quizá en tiempos de tanto ruido necesitamos más silencio, necesitamos una mirada al interior, sí, hacia nosotros, también hacia el prójimo, ¿no? Y no decir que yo voy a mi bola, aquí todo el mundo va a su bola, menos yo que voy a lo mío. Hemos hablado de fe, hemos hablado de ciencia, de polarización, de jóvenes, de iglesia, pero quizá en el fondo todo se resume en algo muy sencillo. Y es en la búsqueda de sentido. Quizás sea eso lo que la iglesia, lo que la religión nos da, ¿no? Esas respuestas que vamos buscando desde muy pequeños, y cuanto más mayores nos hacemos, más presentes la tenemos, ¿no? Rumbo a tu vida, ¿no? Rumbo. Buscamos ese rumbo, ¿no? Buscamos ese rumbo a nuestra vida.
Manuel, millones de gracias por Muchas venir gracias. a nuestro podcast y enfrentarte a nuestra audiencia Muchas hoy en gracias. condición de sacerdote. Muchas gracias, yo encantado y siempre que me pidas, pues estaré por aquí porque vamos, paso un rato agradable y también a mí me sirve mucho el poder expresar y verbalizar muchas de las cosas en las que creo, pues me sirve para afianzarla. Si ayudo también a alguna persona a que pueda encontrar un poco sentido a su vida, pero sobre todo que sean ellos mismos, que cada persona sea ella misma, que conecte, que se conozca y que vaya a donde quiera y con libertad siempre. Pues muchísimas gracias. Gracias por Gracias. demostrarnos que la fe puede ser un encuentro, una forma de mirar la vida y de mirar al prójimo. Y para vosotros, la audiencia de Rumbo a tu Vida, si te ha gustado este episodio, si has notado que algo se movía dentro de ti, compártelo con aquellas personas a las que crees que pueda interesarle. Os emplazo a que veáis próximos episodios de nuestro podcast de Rumbo a tu Vida. Mil gracias de nuevo por todo el apoyo que nos dais en redes sociales. A veces es complicado dar respuesta a tanto mensaje, pero desde aquí mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que nos mandáis mensajes a diario en redes sociales. Os emplazo, como decía, a que veáis próximos episodios de nuestro podcast. Hasta entonces, no olvidéis lo más importante, sed muy felices.